el paciente debe ser el verdadero centro del sistema. Esta afirmación es algo que no siempre se cumple dentro de nuestra sanidad, sin embargo es una máxima que sí se tiene muy en cuenta en los servicios de atención al paciente de los hospitales. Para hablar de sus funciones y desafíos, hoy contamos con Luis Carlos Martínez Aguado, jefe de este servicio en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchas gracias, Lucía. Ayudar al paciente en aquello que precises. ¿Es esta la máxima de su servicio? Pues sí, ese es un poco el objetivo de nuestros servicios, que ya llevamos casi 30 años en el sistema sanitario. Se crearon en el año 84, 85. Yo me incorporé en el 85 y desde ese momento nos incorporamos a una organización muy compleja como es un hospital. Yo creo que de las más complejas que existen, en la tarea apasionante, yo creo que es apasionante, es entretenido, de ayudar al paciente, que es nuestro propósito, ¿no? Ayudar al paciente a la hora de incorporarse al hospital en las dificultades que a veces existen a la hora de ser atendido por nuestros compañeros, ¿no? Esa es la tarea importante, que además tiene muchas facetas. En el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo, tenemos la faceta de incorporarnos al problema y ver si tiene solución ese problema que nos presenta el paciente. El ámbito sociosanitario, el paciente cuando sale del hospital se tiene que incorporar a su domicilio, a su entorno social, y en ocasiones eso no es posible, ¿no? Tiene dificultades físicas, tiene dificultades, entonces tenemos que buscar qué salida puede tener en otro centro concertado para mejorar su rehabilitación o su situación de salud. Y por último, una iniciativa que pusimos en marcha en el año 87, hacia los años 87-90, en diferentes hospitales, primero en el clínico y luego en el resto de la red, que son los chaquetas verdes, ¿no? Me cupo la satisfacción de ponerlo en marcha en el clínico a mí, y en ese sentido pensé y pensamos con el equipo que estábamos entonces allí, que tenía que haber alguna persona que diese la mano al paciente al entrar, ¿no? Diese la mano metafóricamente a la hora de físicamente acompañarle, ayudarle y sobre todo informarle, como digo, en una organización muy complicada como es un hospital de la dimensión del Ramón y Cajal o de cualquier otro hospital como el Clínico, La Paz o de otros niveles, ¿no? ¿Cómo se estructura un servicio de este tipo? ¿Cuántos, hablando de un poco de recursos, con qué recursos cuenta el servicio de atención al paciente del Hospital Ramón y Cajal? Pues contamos con nuestras manos y nuestra mente a la hora de organizar. Nosotros en el Ramón y Cajal somos 60 personas entre trabajadores sociales, informadores, chaquetas verdes y personal técnico administrativo, que somos los que estamos en primera línea a la hora de ayudar a la gente. En el Ramón y Cajal tenemos esas tres secciones, información, trabajo social y atención al paciente, además de un nutrido grupo de voluntarios, que también sería otra área que se incorpora a atención al paciente desde siempre, ¿no? Voluntarios que nos ofrecen su tiempo y su esfuerzo para ayudarnos a acompañar al paciente y también a ayudarle al paciente en el hospital. También decir que tenemos unidades en los centros de especialidades, en los ambulatorios, donde están los especialistas de nuestro hospital, y también, aunque no dependen del hospital, en los centros de salud. También hay unidades de atención al usuario, así se llaman, en los centros de salud, que son las personas y compañeros que también, cuando vas al médico de cabecera, al médico de atención primaria, pues también tienen esa función de atender las peticiones, las dificultades, las complicaciones que puede tener un paciente. La crisis económica ha deteriorado de alguna forma la salud de los ciudadanos españoles. Se ha notado también un poco, en cierto modo, en la sanidad. Se dice que hay más tensión, más estrés. ¿Se está notando esto en un aumento en las quejas dentro del servicio? Hombre, yo creo que la crisis nos llega a todos, efectivamente, y en ese sentido también nos llega al ámbito sanitario, y yo creo que llega y se traslada al paciente, al usuario, en términos de preocupación. Sí que nos llegan con los problemas con más preocupación, quizá con más tensión, con más angustia, con más argumentos en contra de la austeridad, la crisis y tal, que nosotros no entramos en esa polémica, ¿no? Pero sí que lo hemos notado. Sí, ha habido un pequeño aumento, no tampoco proporcional a la dimensión de la crisis, pero sí que ha habido un aumento de las reclamaciones, pero sobre todo en términos de preocupación y de angustia por parte del paciente, ¿no? Es decir, un paciente que además
de tener su problema de salud, además tiene problemas laborales y además tiene problemas en su domicilio, pues eso crea más angustia y más preocupación, como es lógico. De alguna forma, me imagino que el servicio de atención al paciente hace ese papel de mediación, ¿no?, entre el profesional sanitario, el paciente, los gestores, ¿no?, para que todo esté en un círculo perfectamente cerrado, ¿no? Efectivamente, es incorporar la voz del paciente en la organización, es incorporar la opinión del paciente en lo que es en la reflexión médica a la hora de atender al enfermo, ¿no? Como médicos quizá eso no lo hemos interiorizado bien, porque nos creemos con todas las razones científicas para atender bien al paciente, pero sí que es cierto que cada vez desde hace ya 6 años se hacen encuestas de calidad percibida de los pacientes para ver qué opinan de nosotros, de los médicos, de las enfermeras, de los sanitarios en general, y ver que no solamente es la faceta científica la que el paciente puede calibrar o puede opinar o puede medir o puede percibir, ¿no?, sino que es también esa relación que mantenemos con la gente a la hora de informar, a la hora de comunicar, a la hora de atender las preocupaciones humanas, pues en definitiva es lo que hacemos, atender los problemas humanos de las personas. Madrid tiene libre elección. ¿Cómo se gestiona esto desde el servicio? ¿Se ha notado un cierto cambio con respecto, bueno, desde que se instauró hasta ahora? ¿Ha aumentado mucho el volumen de trabajo en este apartado? Bueno, yo creo que la libre elección yo creo que fue un acierto importante a la hora de que cualquier paciente pudiera irse a otro hospital, porque siempre había personas que querían, porque conocían en otro hospital a compañeros, porque tenían más confianza en otros profesionales, y eso tenía dificultades a la hora de trasladar pues la documentación, el pedir una consulta. Esto con la ley de libre elección del año 2009 pues superó esas dificultades y cualquier persona puede trasladarse dentro de las limitaciones lógicas, no es un derecho absoluto sino relativo, trasladarse a otro centro. Pero vemos que la mayoría de las personas no quieren trasladarse, es decir, es un porcentaje pequeño el que por diversas circunstancias, pues por segunda opinión, para ver qué opinan en otro centro, quieren irse a otro hospital, ¿no? La mayoría quieren quedarse en su hospital, en nuestro caso en el Ramón y Cajal, y no es un porcentaje importante de pacientes que quieren irse a otro centro. Algo muy positivo, por tanto. Sí, sí, es positivo. Se habla mucho del espacio sociosanitario, de esa importancia de que confluyan, de que el paciente sea tratado como una única persona, ¿no? No haya saltos de niveles asistenciales, tampoco de lo socio a lo sanitario. Precisamente comentaba que el servicio de atención al paciente del hospital cuenta con esa parte de la atención más social, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto y hay suficientes recursos realmente para luego derivar al paciente y asegurar una atención integral? Bueno, decir que nuestros servicios es uno de los primeros en que hemos logrado certificado ISO 9001 tanto en información como en atención como en trabajo social. El trabajo social es el primero en Madrid que consigue ese certificado. Y hablando de ese espacio sociosanitario, pues la verdad es que es complicado. Es complicado porque son dos ámbitos en donde nosotros trabajamos con los pacientes en estancias de días, 8, 10 días, 12, depende del proceso, ¿no? En el ámbito sociosanitario se trabaja en un lenguaje de meses, casi años, a la hora de conseguir recursos y tal, ¿no? Estos dos ámbitos, yo espero que pronto haya alguna iniciativa por parte de la Consejería para enlazar ambos planos, porque es esa la dificultad. Nosotros en el hospital tenemos una red de centros, como cualquier hospital en Madrid, de centros concertados para rehabilitación, para convalecencia de media o corta estancia, en donde tenemos unas plazas asignadas para ciertos pacientes que por necesidades clínicas o físicas o por cierta necesidad social, pues el mayor solo, el mayor que no tiene a nadie, o el mayor con el cónyuge que también es muy mayor, pues lógicamente hay que darle una salida, no pueden volver al domicilio, tenemos que buscarle unas semanas de estancia de convalecencia en otro sitio, ¿no? A través de esta red, hombre, a mí me gustaría que fuese una red mucho más amplia, pero tenemos lo que nos vamos surtiendo de las plazas necesarias para dar salida a estos pacientes.
En realidad el servicio tiene esa función de humanizar, ¿no? Un poco el trato y la atención al paciente, y en este sentido también tiene una parte de atención al duelo. ¿Cómo se presta esa atención? Sí, en la parte, además vengo ahora de un curso que hemos estado hablando de eso, de humanizar y de mejorar la calidad asistencial, y esa también es una parte de humanización, que es la formación y la información a los compañeros, al personal del hospital. La parte del duelo a mí me pareció una parte importantísima en los hospitales. Nosotros tenemos una mortalidad, está estudiado, un índice de mortalidad del 5%, eso quiere decir que fallecen 1.500 pacientes más o menos al año, y pensamos que cuando fallece el paciente, tristemente, nuestra tarea no termina ahí, sino que debe continuar con la familia, debe continuar atendiendo lo que son los procedimientos administrativos, los procedimientos humanos, la calidez que debe rodear ese momento, y hay un protocolo ya desde hace 5 años del duelo para acompañar a las personas, a los familiares, en esos momentos, ¿no? Esto es un protocolo en todos los hospitales de Madrid, en donde se pretende humanizar ese momento que tristemente nos llega de una manera o de otra, y que debemos de ser sensibles también los sanitarios a ese momento. Pues don Luis Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí.